Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. En los últimos meses, en los pasillos y círculos de los abogados de Colombia, se había venido comentando un proyecto muy ambicioso que busca actualizar, otros dicen que en realidad es rediseñar, el Código Civil del país. El Código Civil es como la Biblia de los abogados, Sebastián Nora, y la discusión pues estaba siendo un tema entre especialistas hasta que hace unas semanas salió a la luz en los medios de comunicación y en las redes sociales y se volvió una discusión nacional, porque yo no soy abogada, usted tampoco, pero esto es como de verdad lo más sagrado para los abogados en Colombia, el Código Civil. Sí, Camila, ni usted ni yo somos abogados, pero es un tema que creo que le incumbe a todas las personas por más de que sea técnico. Y es un proyecto que nació en la Universidad Nacional de Colombia, impulsada por dos eminentes juristas, José Alejandro Buenavento y Pedro Lafont. En palabras de ellos, este código, este proyecto es resultado de un trabajo desde hace mucho tiempo, incluso décadas, y lo presentaron en junio de este año, y ahorita el proyecto, Camila, está en etapa de discusión y están recibiendo comentarios de todo el mundo a ver qué es lo que sale. Pero antes de hablar de la discusión, Sebastián, ¿cómo explicamos en palabras sencillas qué es el Código Civil y qué función cumple? Camila, el Código Civil es una suerte de cuerpo de normas legales que está unificado, digámoslo, sistematizado y que ordena el derecho privado. Es decir, hablamos de un texto legal que regula las relaciones civiles entre particulares, dígase las relaciones contractuales, mercantiles, comerciales. Si usted a mí me arrienda un apartamento, todo eso el Código Civil lo regula y lo establece, es una hoja de ruta. Pero hay algo que es importante recordar, Sebastián, y es que el Código Civil de Colombia nace de la Ley 57 de 1887. Esto simplemente pues es un dato, pero es que en ese año, después de que se promulgó la Constitución del 86, nació ese Código Civil. Y aunque pues la primera tentativa de estandarizar en todo el país, que en esa época se llamaba Estados Unidos de Colombia, los códigos civiles de cada estado soberano, pues se dio realmente en 1873. Bajo un gobierno liberal que era el de Manuel Murillo Toro, acá haciendo un poco de historia de cómo surgió este código que todavía lo tenemos vigente. Y si bien ese código, Camila, pues ha sufrido muchas transformaciones, pues se inspiró en el Código Civil de Andrés Bello, que fue un eminente jurista de 1855, el Código chileno, y esto ya tiene 132 años. Por eso es que este proyecto de cambiar la hoja de ruta de las relaciones entre privados, pues es una discusión no importante, importantísima. Sí, y es que es clave, Sebastián, que la gente entienda que así sea un tema que parezca complejo y muy técnico, estamos hablando de un proyecto de ley que podría cambiar las principales estructuras del contrato social, de cómo nos relacionamos con los otros en contratos privados y demás. Y eso no es algo menor, porque es de nuestra vida diaria. Lo que están diciendo los ideólogos del proyecto es que ya lo están socializando y quieren presentárselo al país y que se discuta y se difunda antes de que pueda pasar al Congreso, para que entre todos digamos, oiga, así nos queremos relacionar los unos y los otros. Y esto, Camila, salió a la luz y bastantes personas del mundo del derecho y del mundo empresarial pues saltaron preocupados pues con los alcances del tema, y se ha murmurado que el gobierno lo quiere apoyar. Esto no se ha confirmado, pero se murmura. Y lo que ha pasado es que el nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, lo que se ha limitado a decir es que pues en el Ministerio de Justicia han abierto los canales y la infraestructura pues del ministerio para que se discuta, para que se hable, porque pues hablamos de eminentes juristas y les están dando el espacio para que el país lo discuta. Veremos si el gobierno lo apoya o no. Uno de los líderes de ese proyecto es un jurista pues muy renombrado, una eminencia dentro del derecho, que es Pedro Lafont, que hoy es profesor de Derecho de la Universidad Nacional y es expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos en voz de él cómo nació la idea de actualizar el Código Civil colombiano. Este trabajo ha comenzado hace muchas décadas. Una primera etapa empezó en la década del 60, una segunda etapa en la década del 80 en la cual participamos, y estamos en una tercera etapa ahora, que es actualizando preparatoriamente este proyecto. Este proyecto, Camila, pues está contenido en un documento voluminoso de 447 páginas, 8 capítulos y 2.069 artículos, que reza en su portada, o así se llama, Reforma del Código Civil y su unificación en obligaciones y contratos con el Código Comercial. Porque
Uno de los principales objetivos, Camila, de este proyecto es unificar el Código Civil y Comercial del país. Esto entonces, por lo que usted está contando, Sebastián, pues ha preocupado al sector privado. De hecho, el Consejo Gremial mandó una carta al ministro de Justicia en donde le dice que este proyecto amenaza la estabilidad jurídica y la propiedad privada en el país. Es decir, hasta ahora se está socializando y ya los empresarios salieron a poner el grito en el cielo y decir, ojo que este proyecto de actualizar o cambiar el Código Civil es muy peligroso. Es que varias personas, Camila, lo que piensan es que algunos de los artículos de esto lo que hacen es quitarle fuerza y digamos que la fuerza de la literalidad de los contratos. Es decir, se le quita fuerza a la literalidad de los contratos para que pasen estos a una suerte de interpretación de los jueces. Es decir, el Estado, para que los contratos se rijan, se basan más en preceptos constitucionales o en ideas más abstractas como la justicia, la dignidad moral y todas esas cosas, y no tanto, pues, qué dice un contrato. Alguien que piensa eso que usted está diciendo, Sebastián, es Francisco Mantilla, que es un abogado de la Universidad del Rosario y profesor especialista en Derecho Civil. Escuche porque él piensa muy similar a lo que usted está diciendo. El código está viejo, tiene 150 y pico de años y hay que actualizarlo. No es cierto. El código, la ley que regula las relaciones privadas, ha sufrido modificaciones para adaptarlo a los nuevos tiempos. Eso es un primer punto. El segundo punto, necesitamos modernizar. Y entonces se parte del supuesto de que lo moderno es bueno, mejor que lo antiguo. Sin embargo, este discurso de la modernización esconde las verdaderas razones del cambio. ¿Qué se quiere cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué nueva institución se quiere cambiar? ¿Por qué razones la nueva institución va a ser mejor que la anterior? Esto creo que es una segunda falacia. Ya, lo que pasa es que se presenta como un proyecto de unificación del Código Civil y el Código de Comercio, y no es cierto. El proyecto es muchísimo más que eso. Pretende cambiar todas las instituciones que están reguladas en el Código Civil: personas, familia, sucesiones, contratos, bienes. Y cuando entramos a mirar estos temas, nos damos cuenta de que el cambio sería radical. Y ante quienes piensan, Camila, que el proyecto busca relativizar la propiedad privada y quitarle poder y libertad a los particulares en detrimento de lo que dijimos, de la injerencia estatal, pues el profesor Lafont dice que eso no es así. Fíjese, él dice que hay una confusión y responde ante estas críticas así. Es justificada la perplejidad porque seguramente no se ha conocido y difundido totalmente el contenido. Mire, para quitarle esa duda, basta leer el artículo, la propuesta del artículo 38, que es fundamental en ese aspecto. Cada cual tiene la libertad de iniciativa para adquirir y gobernar sus derechos en la forma que le plazca. Y por eso, después de haber escuchado las diferentes voces de quienes están discutiendo, entre otras cosas, la actualización del Código Civil, pues decidimos invitar otra voz que ya ha hecho parte de La Intérprete en otras oportunidades, y es el abogado Rodrigo Pombo. Doctor Pombo, bienvenido a La Intérprete. Pues muchas gracias, acá estamos, cuenten lo que sea. Bueno, pero entonces usted entiendo que no está de acuerdo con el proyecto, pero el profesor Lafont lo acabamos de escuchar y dice, oiga, están malinterpretando, el proyecto no está diciendo que el Estado se pueda meter en las relaciones entre privados. ¿Por qué usted diría que eso no es verdad? Porque la literalidad del texto lo desmiente. Yo no dudo de la intención de los promotores de este tipo de iniciativas, pero lo que cuenta, lo importante es que el proyecto hable por sí solo, porque como lo dijeron ustedes ahora, pues el Código Civil en últimas regula la vida de las personas en sociedad, así de fácil, de todas las personas sin distinción ninguna, y por lo tanto debe ser lo más claro y preciso posible. Pero seamos sinceros, ¿esto qué tanta probabilidad tiene de verdad de ser aprobado en el Congreso de la República? Porque se ha generado un revuelo gigantesco, los empresarios están muy preocupados, pero tanta preocupación frente a algo que de pronto no va a ser aprobado, ¿o sí puede ser aprobado?
Pues yo no creo que pueda llegar a ser aprobado y menos aún que el gobierno lo vaya a terminar respaldando, lo cual no es prenda de garantía en este gobierno de que el proyecto vaya a salir si el gobierno lo respalda. Pero más allá de todo eso, lo que quiero decir es que el Ejecutivo parece no estar muy conforme con el proyecto y el Legislativo tiene muchas dudas. ¿Por qué? Porque los empresarios y los comerciantes y la gente en términos generales, la gente del común ha levantado la mano y ha venido diciendo, Camila, oiga, pues es que esto como que genera mucha inseguridad y si las cosas no estaban dañadas, ¿para qué arreglarlas? Si las cosas no están rotas, ¿para qué arreglarlas? Y eso es en últimas lo que están diciendo pues tanto empresarios como industriales, como comerciantes, como personas de a pie, diciendo, oiga, pues denos y ofrézcanos seguridad jurídica y el proyecto al parecer no ofrece esa seguridad jurídica. Pero no están gastando pólvora en gallinazos, como se dice coloquialmente. ¿Para qué van a hacer semejantes revuelos si ya se sabe que ese proyecto no se va a aprobar y que el gobierno no lo va a respaldar? Por una razón muy distinta, pero mucho más de fondo, porque es que hay un encuentro de dos tendencias del derecho, la que pregona el activismo político judicial y la que es un poco más conservadora y defiende a la ley como fuente del derecho, es decir, que los jueces pues apliquen la ley, el contrato, los acuerdos y por supuesto el reglamento y la ley. Y hay otros que dicen que no, que el juez es un hacedor de derecho, construye derecho en cada una de sus decisiones y entonces pues ahí la disputa es si esa construcción de derecho en cada una de las decisiones genera o no genera seguridad jurídica. Los conservadores dicen que eso genera inseguridad jurídica, los progresistas dicen que eso genera inseguridad jurídica, pero en favor de la justicia. Oiga, Pombo, pero usted que viene revisando esto hace tiempo, antes de que saliera en los medios, son muchos artículos, pero cuéntenos uno o dos o tres artículos que a usted le preocupen, que usted dice, si esto pasa, pues sí se puede relativizar la propiedad privada. Mire, el artículo 576 propuesto, por ejemplo, dice que el acreedor, cualquier sea su situación, puede cobrarle judicialmente al deudor pues su acreencia siempre y cuando no se afecte la situación personal del deudor. Hágame el favor, por ejemplo. O usted va al artículo 270 y siguientes y dicen, hombre, la propiedad privada se respeta siempre y cuando ella obedezca al bienestar general. Y si no obedece al bienestar general, pues se le genera una indemnización a quien es titular del derecho de dominio de propiedad, por ejemplo. O el capítulo primero, que habla que los jueces podrán fallar con criterios como justicia, dignidad, bienestar, etcétera, etcétera. Eso está muy bien en el contexto de la constitución política, es decir, de un análisis político del derecho, pero no en el contexto del Código Civil, que es un análisis privado del derecho. Pero mire, usted hace parte, señor Pombo, doctor Pombo, de aquellos entonces que coinciden en decir que hay que seguir debatiendo esto que usted nos está explicando. A mí lo que me parece es que todavía no logro entender por qué seguimos perdiendo el tiempo, me disculpa, discutiendo esto cuando todos los abogados están muy preocupados y ahora los empresarios, etcétera, etcétera, con un proyecto que no va a pasar. Porque el activismo judicial, el activismo político judicial no da espera y lo que dicen ellos es básicamente que necesitan un respaldo ahora de la ley y ahora a través de la más importante ley que es el Código Civil para que puedan hacer derecho a través de sus fallos y sentencias judiciales y que no sea el legislador el que les imponga la decisión. Y en ese sentido pues hay dos, vuelvo y repito, dos tendencias muy encontradas, muy distintas, yuxtapuestas, encontradísimas, contradictorias, pues que están en pelea. Es una muy bonita pelea, pero están en pelea. Y entonces obviamente este tipo de debates pues no se pueden dejar sin estudiar porque pues es precisamente el encuentro de estas dos tendencias jurídicas en el país. Pombo, pero tenemos un Código Civil que tiene más de 130 años. ¿Usted cree que es posible o se debe hacer una actualización de ciertas cosas, pero que se siga manteniendo el respeto irrestricto a la propiedad privada y que prime los contratos entre usted y yo y no el Estado, pero también haya como una cierta manera de modernizarlo? Sí, claro, eso, y se ha venido haciendo, y yo diría con relativo éxito o con éxito rotundo, si usted lo quiere hacer, se ha venido haciendo a través de importantes fallos de la Corte Constitucional, que por ejemplo en materia de familia han dado pie y lugar a unos nuevos códigos que lo complementan, como el Código de la Infancia y la Adolescencia, para ponerle un tema axial del Código Civil, que es la familia. Pero en materia de propiedad y en materia de
contratos, que son los otros dos grandes, capítulos importantes o columnas importantes del Código Civil, pues la situación se ha venido actualizando, primero a través de un Código de Comercio y a través de distintos fallos y a través de distintas leyes. Es decir, nuestro Código Civil como conjunto es un código actualizado y es un código relativamente bueno. Y lo más importante, no está acusando ninguna dolencia, ninguna falla como para tener que meterle mano. Y mucho menos mano a través del activismo político judicial, entregándole al juez una decisión de derecho privado fallada con base en la justicia, dignidad, bienestar social, etcétera, que son criterios eminentemente políticos. Pues hoy tuvimos una intérprete un poco jurídica, parecemos consultorio jurídico, pero es para entender qué ha sido por qué esta discusión, por qué es tan importante. Ahí los profesores de la Universidad Nacional, ustedes escucharon al profesor Lafont diciendo por qué surgió este proyecto y por qué si hay una necesidad de actualizarlo. Dice el doctor Pombo que no, pero de eso se trata. Ya el Ministerio de Justicia dice que hasta cuándo, Pombo, de octubre, hasta cuándo van a estar recibiendo los comentarios. En principio el Ministerio de Justicia dijo que hasta el 31 de octubre, pero yo creo que se va a ir noviembre también en recibir opiniones, porque pues entenderán que hay más de 350,000 colegas que están levantando la mano y sugiriendo a favor y en contra de la iniciativa. Entonces yo creo que se van a tomar más tiempo. Esto es todo por hoy en La Intérprete. Pombo, gracias, doctor Pombo, mil gracias por hacer parte de La Intérprete el día de hoy. Bueno, gracias, espero haber sido relativamente pedagógico. Claro que sí. A ustedes mil gracias por escucharnos, gracias por haber hecho clic en cualquiera de las plataformas digitales en donde está La Intérprete. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la producción periodística de David Ferro, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción musical de Gonzalo Lázari. Nos encontramos nosotros en una próxima oportunidad. No se les olvide suscribirse a La Intérprete porque todas las semanas tenemos un capítulo nuevo para ustedes.